una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 272, segundo de esta acabada de estrenar octava temporada de tu podcast literario de cabecera. Hoy toca capítulo promocional de la colección Maestros del Terror, el octavo, en el que vuelve, por enésima vez, un viejo conocido de este podcast, el inigualable Stephen King. Al maestro no te lo vuelvo a presentar, pues lo he hecho ya muchas veces y no es necesario. Te paso a hablar del relato que hoy te presento, que no es otro que La Trituradora. De Mangler, en su título original, La Trituradora es un terrorífico relato escrito por el maestro del terror el lejano año 1972 y publicado originalmente en la revista Cavalier. Posteriormente, el año 1978, el relato fue recogido en la imprescindible antología de cuentos El umbral de la noche, uno de los libros más respetados y aclamados de King, sin duda. La historia habla acerca de una máquina de planchar en una lavandería que, tras un incidente, prueba la sangre humana, especialmente la de una joven, lo que la hará convertirse en un monstruo. De esta forma, la máquina comienza a matar para saciar su sed de sangre. Recuerda que ahora te dejo con un generoso fragmento de unos 10 o 12 minutos aproximadamente y que si quieres escucharlo entero tendrás que comprarlo individualmente o junto con el resto de la colección en www.abismofm.com/colecciones. Gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme tan feliz, haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Nos vemos en el siguiente capítulo con un nuevo autor y un nuevo relato. Hasta entonces, larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Maestros del Terror, una producción de Abismo FM. La Trituradora, de Stephen King. El agente Hampton llegó a la lavandería en el mismo momento en que partía la ambulancia, lentamente, sin hacer sonar la sirena ni centellear las luces, ominosa. Dentro, la oficina estaba atestada de personas que se arremolinaban, silenciosas, algunas de ellas llorando. La planta propiamente dicha estaba vacía, ni siquiera habían detenido las grandes lavadoras automáticas del fondo. Esto aumentó la desconfianza de Hampton. La multitud debería haber estado en la escena del accidente, no en la oficina. Así eran las cosas. El animal humano tenía la necesidad instintiva de ver los despojos. Por tanto, el cuadro debía ser espantoso. Hampton sintió que se le crispaba el estómago, como sucedía siempre que se encontraba con un accidente muy cruento.
Los 14 años que había pasado limpiando restos humanos de las carreteras y las calles y las aceras al pie de edificios muy altos no habían bastado para aquietar la convulsión de su estómago, la sensación de que algo abyecto se le había apelmazado ahí dentro. Un hombre vestido con una camisa blanca vio a Hampton y se le acercó renuentemente. Parecía un búfalo, con la cabeza inclinada hacia adelante entre los hombros, con las venas de la nariz y las mejillas rotas, ya fuera por obra de la alta tensión sanguínea o por un exceso de pláticas con la botella marrón. Se esforzaba por articular las palabras, pero después de 2 ensayos frustrados, Hampton le interrumpió perentoriamente. ¿Usted es el propietario, el señor Garley? No, yo soy Stanner, el encargado. Dios, esto... Hampton sacó su libreta. Por favor, muéstreme el lugar del accidente, señor Stanner, y cuénteme qué sucedió. Stanner pareció palidecer aún más. Las manchas de su nariz y sus mejillas resaltaban como marcas de nacimiento. ¿Es necesario? Hampton arqueó las cejas. Me temo que sí. La llamada que recibí especificó que había sido un caso grave. ¿Grave? Stanner parecía estar pugnando con sus cuerdas vocales. Su nuez de Adán subió y bajó brevemente como un mono por una estaca. La señora Frawley ha muerto. Jesús, cuánto lamento que Bill Garley no esté aquí. ¿Qué sucedió? Será mejor que venga conmigo, respondió Stanner. Condujo a Hampton a lo largo de una hilera de planchas de mano, de una unidad de plegado de camisas y por fin se detuvo delante de una máquina marcadora de prendas. Se pasó una mano temblorosa por la frente. Tendrá que seguir solo, agente. No puedo volver a mirarla. Me pone... No puedo. Lo lamento. Hampton contorneó la máquina marcadora con una vaga sensación de desdén por ese hombre. Montan una empresa desorganizada, recortan gastos, hacen circular vapor hirviente por tuberías mal soldadas, trabajan con limpiadores químicos sin la protección debida y finalmente alguien se lastima o muere. Después, no quieren mirar, no pueden. Hampton lo vio. La máquina seguía funcionando. Nadie la había desactivado. La máquina que más tarde llegó a conocer íntimamente, la máquina ultraveloz Hadley Watson de planchar y plegar, modelo 6. Un nombre largo y engorroso. La gente que trabajaba allí entre el vapor y la humedad la había bautizado con un nombre más apropiado: la trituradora. Hampton le echó una larga mirada glacial y después hizo algo por primera vez en sus 14 años de agente del orden. Dio media vuelta, se llevó a la boca una mano convulsionada y vomitó. «No has comido mucho», comentó Jackson. Las mujeres estaban dentro lavando los platos y hablando de los críos mientras John Hampton y Mark Jackson descansaban en las tumbonas, cerca del aromático asador. Hampton sonrió ligeramente mientras pensaba que su amigo se había quedado corto. No había comido nada. Hoy hubo un accidente atroz. El peor. ¿Automovilístico? No, industrial. ¿Sangriento? Hampton no respondió inmediatamente, pero hizo una mueca involuntaria, convulsiva. Cogió una cerveza de la nevera que descansaba entre ellos dos, la abrió y bebió la mitad del contenido. Supongo que vosotros, los profesores universitarios, no sabéis nada de lavanderías industriales. Jackson lanzó una risita. Aquí tienes uno que sí sabe algo. Cuando era estudiante pasé un verano trabajando en uno de esos establecimientos. ¿Entonces conoces la máquina ultraveloz de planchar y plegar? Jackson hizo un ademán afirmativo. Claro que sí. Pasan por ella la ropa húmeda, sobre todo sábanas y manteles. Una máquina grande y larga. Eso es, murmuró Hampton. Una mujer llamada Adele Frawley quedó atrapada en ella en la lavandería Blue Ribbon, en el otro extremo de la ciudad. La máquina la succionó. Jackson pareció súbitamente descompuesto.
Pero eso es imposible, Johnny. Hay una barra de seguridad. Si una de las mujeres que alimentan la máquina mete accidentalmente la mano debajo de la barra, ésta se levanta y detiene el mecanismo. Por lo menos eso es lo que recuerdo. Hampton asintió con un movimiento de cabeza. Así está estipulado que debe ser. Pero sucedió. Hampton cerró los ojos y volvió a ver en la oscuridad la máquina de planchar ultraveloz Hadley Watson, tal como la había visto esa tarde. Tenía la forma de una larga caja rectangular de 10 metros por 2. En el alimentador, una correa móvil de lona se deslizaba debajo de la barra de seguridad, empinándose un poco hacia arriba y después hacia abajo. La correa transportaba las sábanas apenas húmedas, arrugadas, en un ciclo continuo que las hacía pasar por arriba y por abajo de 16 rodillos giratorios que componían el cuerpo principal de la máquina. 8 arriba y 8 abajo, que las apretaban como si fueran delgadas lonchas de jamón entre varias capas de pan supercaliente. Para el secado máximo, la temperatura del vapor de los rodillos se podía ajustar hasta los 300 grados. Para eliminar hasta la última arruga, la presión ejercida sobre las sábanas montadas en la cinta era de 400 kilos por decímetro cuadrado. Y la señora Frawley había sido atrapada, quién sabe cómo, y arrastrada al interior del mecanismo. Los rodillos de acero recubiertos con amianto habían quedado tan rojos como la pintura de un granero, y la nube de vapor de la máquina había dispersado el nauseabundo hedor de la sangre caliente. 10 metros más adelante, el otro extremo de la máquina había escupido fragmentos de su blusa blanca y sus pantalones azules, e incluso jirones desgarrados de su sostén y sus bragas, con los trozos más grandes de tela plegados con grotesca y ensangrentada pulcritud por el dispositivo automático. Pero ni siquiera eso había sido lo peor. Trató de plegarlo todo, le explicó a Jackson con sabor a bilis en la garganta. Pero un ser humano no es una sábana, Mark. Lo que vi, lo que quedaba de ella. Igual que Stanner, el desventurado encargado, no pudo terminar la frase. Se la llevaron en un cesto, murmuró. Jackson lanzó un silbido. ¿A quién se hará responsable? ¿A la lavandería o a los inspectores oficiales? Aún no lo sé, respondió Hampton. La imagen aviesa todavía flotaba sobre su retina, la imagen trituradora que bufaba y traqueteaba y siseaba, la imagen de la sangre que chorreaba por los costados verdes del largo gabinete, su fetidez quemante. Antes habrá que averiguar quién verificó la maldita barra de seguridad y en qué circunstancias lo hizo. Si fue la administración de la lavandería, ¿crees que podrán librarse? La sonrisa de Hampton estuvo desprovista de humor. Ella ha muerto, Mark. Si Garley y Stanner han escatimado en el mantenimiento de la máquina de planchar ultraveloz, irán a la cárcel, aunque tengan influencia en el ayuntamiento. ¿Crees que eso fue lo que sucedió? Hampton pensó en la lavandería Blue Ribbon, mal iluminada, con los pisos húmedos y resbalosos, con algunas máquinas increíblemente antiguas y chirriantes. Es probable que sí, contestó en voz baja. Se levantaron para entrar juntos en la casa. Cuando termine la investigación, Johnny, cuéntame a qué conclusión llegan, dijo Jackson. El caso me interesa. Hampton se había equivocado respecto de la trituradora. Estaba en condiciones impecables. 6 inspectores oficiales la revisaron antes de la audiencia, pieza por pieza. El resultado fue totalmente negativo. El veredicto de la instrucción fue de muerte accidental. Hampton, atónito, acorraló a Roger Martin, uno de los inspectores, después de la audiencia. Martin era un personaje alto con gafas tan gruesas como culos de vasos. Mientras Hampton le interrogaba, no cesó de juguetear con un bolígrafo. ¿Nada? ¿No hay nada que decir de la máquina? Nada, ratificó Martin.
Por supuesto, la barra de seguridad fue el meollo de la investigación. Funciona perfectamente. Ya oyó el testimonio de la señora Gillian. La señora Frawley debió de adelantar demasiado la mano. Nadie vio cómo lo hacía porque todos estaban atentos a sus respectivos trabajos. Ella empezó a gritar. Su mano ya había desaparecido y la máquina le estaba pillando el brazo. En lugar de desconectar la máquina, trataron de sacar a la víctima. Se dejaron dominar por el pánico. Otra mujer, la señora King, dijo que ella sí trató de desactivarla, pero es razonable suponer que en medio de la confusión pulsó el botón del arranque en lugar de pulsar el del freno. Para entonces ya era demasiado tarde. Esto ha sido un fragmento de un audiorelato premium de pago. Si quieres escuchar el resto del relato, tendrás que comprarlo por €1,50. También lo puedes comprar más barato si lo haces junto al resto de la colección. 10 capítulos de más de 1 hora por tan solo €12. Para comprar el capítulo o la colección completa, visita abismofm.com/colecciones/Stephen-King. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.